Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Amadas hermanas, amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios me los bendiga grandemente ahí en su casita o donde estén viendo en este momento, tal vez en el trabajo, muchos también en la casita, en el hogar y en diferentes lugares. Un saludo muy cordial también a todas las personas que nos están viendo en diferido, en diferentes países, allí Estados Unidos, en Europa, países circundantes a nuestro país, también el Perú, Chile, la Argentina, Brasil. Muchas y ricas bendiciones. Ahí donde estás, amada hermana, amado hermano, joven, señorita, amigo, tú que estás viendo también este video, te pedimos que agaches tu cabecita, cierres los ojitos en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores y hablemos con Él. Oremos. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, Señor. He ahí tus hijas y tus hijos, Señor, desde el pequeñito hasta el más grande, que escuchan tu palabra, Señor. Tú estás viniendo a las nubes, nos dices claramente, por los hechos que están aconteciéndose en estos últimos tiempos, Señor. Pero tu pueblo quiere prepararse. Tus hijos quieren saber más de ti, Señor. Por lo tanto, en este día te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor. Nos des sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Señor. La sabiduría viene de ti, escrito está en tu palabra. Gracias, mi Rey, gracias, Padre Santo. De esta misma forma, Señor, me niego a mí mismo, Señor. Soy un gusanito en esta tierra, nada soy, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú puedas utilizar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Padre Santo, seas tú hablando por mis labios, Señor. He a ti tus hijas y tus hijos que te escuchan, Señor. Tú conoces sus corazones. Yo no lo sé, pero tú lo sabes, mi Rey. Y tú sabes sus necesidades, Señor. Por lo tanto, en este día tú también les hablarás, Señor, para que ese cambio sea genuino, porque nos estamos preparando para tu inminente venida, Señor, ahí a las nubes. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús. De esta misma forma, Señor, tú nos has dado ese poder para hollar serpientes y escorpiones. Y en tu nombre, Señor, atamos todo espíritu inmundo que quiera sojuzgar nuestras vidas, la vida de tus hijos que están viendo, Señor, oh mi Señor Jesús. Padre Santo, atado queda todo espíritu inmundo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y es echado fuera. Limpios quedan los aires del lugar donde están viendo, de sus hogares, sala, comedor, cocina, trabajo, donde están. Todo espíritu inmundo es pisado, hollado, vencido, porque la sangre de nuestro Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Hecha está tu obra, mi Señor Jesús. Padre Santo, ayúdanos a grabar en nuestras mentes versículos y capítulos. Ábrenos el entendimiento, mi Señor. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. Así en esa completa comunión en la que estás, amada hermana, amado hermano, te invito a que podamos sacar tu Biblia a Ezequiel 13, Ezequiel capítulo 13, versículo 17 en adelante. La palabra del Dios viviente dice así en Ezequiel 13, versículo 17 en adelante. Ezequiel 13, versículo 17 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Oh tú, dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. El versículo 18 añade, y di, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Señor, ay de aquellas que casen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Y acá nos pregunta y dice, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? El versículo 19 dice, y habéis
de profanarme entre mi pueblo por un puñado de cebada, por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Padre amado, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Es palabra, Padre Santo, que hoy día escudriñaremos y tú nos mostrarás qué sucede en este globo terráqueo, qué sucede, Padre Santo, en los gobernantes, qué sucede en el pueblo de Dios, qué sucede con mucha persona que anda confundida, haciendo un sincretismo en aquello que es la palabra de Dios. Estoy en este día, Señor, guíanos, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. En este día, amadas hermanas, vamos a ver este estudio que es sumamente interesante, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Hay un reino también que tiene las tinieblas, pero el reino de Dios es aquel que nos guía y nos lleva hacia adelante. Habíamos dado lectura a Ezequiel 13, 17 al 21, y ahí vamos a ir desglosando los capítulos y los versículos también, ¿no? Habla la palabra claramente acá en Ezequiel 13, 17 al 21, de las cosas que están sucediendo en este momento y han sucedido hace mucho tiempo atrás también y están escritas en la bendita palabra. Aquellos que son esas personas que van cooperando, que vayan ayudando, que van colaborando, si vale el término, ¿a quiénes? A las personas que están en función de autoridad, en función de gobierno. Y eso es lo que nos manifiesta Ezequiel 13, 17. Nos habla claramente con respecto al reino de Dios y al reino de las tinieblas. Y podemos ver acá que Satanás tiene sus esclavos, Satanás tiene sus sirvientes, ¿no? Tiene sus siervos. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir desglosando estos versículos paulatinamente y apoyándonos con otros también con respecto a lo que sucede hoy en día. Entonces podemos ver que el reino de Dios y hay un reino de las tinieblas. Entonces, muchos por confusión de la palabra, por no escudriñar la palabra, por no pedirle sabiduría a Dios, andan confundidos. Entonces, muchos son esclavos de Satanás, o lo que decíamos, son siervos de Satanás que van ayunando en toda índole y contaminan también aquello que es la familia. No nos olvidemos que la palabra dice en Éxodo 20, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? El abuelo, el papá, el hijo, el nieto. Aquello que son generaciones. Y de eso nos habla y vamos a también hablar hoy día. Entonces, estos espíritus inmundos podemos decir que también están sumamente organizados, como nos habla Efesios 6:12, ¿no? Estos espíritus inmundos tienen emociones, claro que los tienen. Ríen, lloran, se ponen tristes, son perversos. Y en determinado momento, dice la palabra de Dios, inclusive tiemblan. Imagínense. Entonces, son ángeles caídos que son sumamente inteligentes. La palabra de Dios, por eso hoy día nos habla de que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, siempre y cuando estemos vestidos con la coraza, que estemos vestidos con la armadura de Dios, que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es el objeto de esto? El objeto de ellos es matar, robar, destruir al ser humano, destruir al cristiano. Y a él no le interesa la edad, desde el pequeñito hasta el más grande, hasta el abuelito. No le interesa la edad al diablo, al espíritu inmundo. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Alteran la mente. La anterior vez habíamos visto en espíritu, alma y cuerpo, y hoy día un poquito vamos a recordar para que veamos. ¿Qué dice? Pero altera la mente. Acá tenemos una fotografía. Y en esta alteración de la mente son los problemas de salud mental también que están incluidos. Pues entonces, podemos ver
que la psicología, la psiquiatría le llama esquizofrenia, psicosis, neurosis, pensamientos de agresividad, compulsiones sexuales, paranoias y todo aquello. Que puedes ver a muchas personas que parecen que están normales, pero en realidad a veces hay este tipo de problemas. Vamos a ver varios de ellos. Entonces, delirios, por ejemplo, que muchas personas tienen. Alucinaciones, ven cosas sin que las haya. Obviamente están viendo y el espíritu inmundo hace de que eso se presente en ellos. Lenguajes de comportamiento desorganizado. Capacidad cognitiva alterada. Escuchan voces, muchos de ellos, me está llamando, me está hablando, me está diciendo, ¿no? Ven cosas que no están ahí y hablan cosas extrañas, hablan cosas, inclusive a veces blasfemando muchos de estos. Creen que otras personas les están leyendo la mente, tú les ves y te dices, no me mires, por favor, me estás leyendo la mente. Me estás escuchando, me estás guiando, me estás queriendo conducir a otros lados. Empiezan a decir todas estas cosas. Creen muchos de ellos que les controlas la mente o intentas hacerles daño, ¿no? A veces muchos de ellos están horas sentados sin hablar y sin decir ni una sola palabra. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Ese reino también es de las tinieblas. Y podemos ver que muchos de ellos ya hay testimonios que han sanado, aunque dice la situación, dice que la ciencia menciona que los problemas de salud mental no tienen cura. Pero en función de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos demuestra que sí tiene cura, porque hay muchos de estos casos que se ven. Entonces, tenemos que diferenciar dos cosas en este caso. Una cosa es crucificar la carne, ese arrepentimiento, y otra cosa es echar fuera demonios. ¿Por qué tenemos que recalcar aquello? Porque a veces inclusive nos consultan. Y si tú ya lo sabías, gloria a Dios. Pero sucede de que muchas veces se aproxima cierta persona, cierto líder a algún hermano que le pide y le dice, quisiera que me ayudes y eches fuera demonios. O me hagas una liberación, también se dice. E inmediatamente agarran esa liberación y eso no es así. No se debe hacer de esa forma. Una cosa es primero crucificar la carne y otra es echar fuera demonios. Entonces, podemos decir, en otras palabras, que los demonios no pueden crucificarse y la carne no puede ser echada afuera. Entonces, a veces optamos y optamos mal, ¿no? Tres cosas en el ministerio de Cristo, el Señor, para que recordemos esto, porque hemos visto anteriormente también, nos muestra, que es la salvación de las almas, sanidad de los enfermos y liberación de los demonios. Es un proceso, no es ir directamente. Hay algunos que inclusive he escuchado y nos dicen, ¿no? Ven, no, libérame en este momento, ¿no? O dices, libéramelo, orámelo, pero que se libere tal persona, tal vez en la familia o algún amigo. Pero eso no viene de esa forma. Es un procedimiento que ahora también lo vamos a ver. Entonces, esto para que recordemos aquello. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, dice el Señor, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces el Señor nos dice que sí, nosotros podemos liberar, pero veamos este procedimiento. ¿Qué hace entonces el espíritu inmundo? Para que recordemos, el diablo trabaja ¿dónde? En la mente. Hemos visto la anterior vez espiritual mi cuerpo, ¿dónde? En la mente del alma va trabajando, ¿no? Y hace pensar cosas, hay denominaciones inclusive manifiestan que no hay sanidad, otras dicen que no, la salvación no es así de las almas, no, otros dicen no, liberación para qué. Hemos escuchado testimonios recientes de que hay muchos pastores que manifiestan, no, nada de liberación. Al demonio no hay que molestarlo. Así, en esas palabras, no hay que molestarlos, están hablando tonteras.
están hablando sin conocimiento de la palabra de Dios. No hay que molestarlo, déjenlo nomás ahí. Y son denominaciones que ahí tienen mucha gente y andan confundidos. Entonces, el diablo, ya sabemos, trabaja en la mente. Entonces, tenemos que salvar las almas, haber liberación y también ver cómo con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hablamos de aquello que también nos dice la palabra de Dios, esclavos o siervos de las tinieblas. Y hay muchos. En el reino de Dios, o reino de las tinieblas, en el reino de las tinieblas hay esclavos, hay siervos de las tinieblas. En este caso, aquellos que miran suerte, aquellos que les llamamos brujos, yatiris y un sinfín de nombres. Ven la suerte en qué. Hay una fotografía que te la he colocado para que veas, en un huevo. Y miren la figura que se forma al mirar esa suerte, que está obviamente este huevo en un vaso, una especie de corazón, y empiezan a hablar. El inmundo también manipula. ¿Hay milagros que hace Satanás? Claro que los hace, y ahí los confunden esto. Espiritistas que también están ahí. Otros que están mirando en bolas de cristal, miran la suerte, miran tu porvenir. La cartomancia, aquellos que están constantemente leyendo, ahí los vas a ver en la calle, en la ceja. Bueno, está para los que nos están viendo en diferido, estamos transmitiendo desde la ciudad de La Paz y en este momento estamos en el Alto de La Paz a casi 4.000 metros de altura. De ahí estamos transmitiendo. Y ahí también, yo sé que en tu país también ocurre aquello. Pero acá también con mayor fuerza, aquello que es la cartomancia, el tarot, la astrología que sale todos los días por medios de comunicación, por la televisión, por la radio, medios de comunicación, obviamente que no son cristianos, los horóscopos, la suerte y tantas otras cosas que no son de Dios. Estos, todos ellos son, ¿qué son? Siervos de Satanás. Estos que están acá. Algunos, Ouija, que está acá, bien, van viendo, haciendo preguntas, viendo y queriendo ver el futuro, las respuestas. En los colegios, mucha gente, muchos jóvenes, señoritas, en el baldor, que obviamente hacen consultas al baldor para ver las preguntas de los exámenes. Es tremendo. Si tú joven, si tú señorita has hecho todo aquello, hoy es el día que tienes que ponerte a cuentas con el Señor, porque es indirecta y directamente un contacto directo, un compromiso entre espíritus inmundos, entre demonios y tu persona, y tu alma, porque tu alma va a ser aquella que se vaya, donde dice, al Hades o Seol, a lo que es el infierno. Entonces, acá un testimonio así corto, un poco resumido. En una oportunidad estuvimos por la ciudad del Alto, en una congregación donde predicamos y ahí ha habido una contaminación porque habían consultado la Ouija y han consultado el baldor en una promoción. No voy a decir el colegio ni dónde era esto, pero era una buena cantidad, alrededor de unos 25 jóvenes que han sido contaminados y allí estuvimos haciendo liberación. Pero ¿qué sucedía? Muchos de ellos tenían reacciones sumamente tremendas. Cambiaban hasta de voz, se daban vueltas sobre las sillas, a una especie de serpientes en su cuerpo, ¿no? Gente que estaba delicada y enferma espiritualmente, porque indirectamente, sin conocimiento de causa, entraron a todas estas cosas. Y ha habido una contaminación, no solamente de ellos, sino que el día que los presentaron esos pastores, estaba la familia. Se quedaron papá y mamá y los hijos. Y allí se ha manifestado todas estas cosas. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, esas personas, esos jóvenes han sido liberados. Se ha echado fuera a todo espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo está no solamente ahí en los colegios, en todos los estamentos como lo van sirviendo paulatinamente. Entonces, ¿estos quiénes son? Son siervos de Satanás. Son sirvientes todos aquellos. Y hay otros más que seguramente alguna vez los hemos mostrado. Podemos ver también que existen muchos que están comunicados con el mundo de las tinieblas. Gente que un tanto inclusive se va preparando, porque acá también hay dos, algunos que están medianamente aprendiendo y otros que son
más, ¿cómo podríamos decir? Han ido leyendo más y se han ido preparando, tienen una comunión directa y es sumamente peligroso todas estas cosas. Ahí podemos ver a quienes, a los mediums que hablan con espíritus inmundos. Esta fotografía es actual. Brujas que apoyan a Rusia y apoyan al presidente Putin. No te olvides que de este brujerío habíamos predicado en los últimos tiempos está Gog y Magog, que sería Rusia. ¿Quién se va a ir en contra de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Escrito está en la palabra. Nos basamos en la palabra. Pero veamos lo que sucede. Ahí están las brujas, todo el contorno. Y apoyan, obviamente, a Rusia y a Putin. Están con presidentes, los vamos a ir viendo posteriormente también. Magos, siervos de Satanás, los brujos modernos, podremos decir. Desde hace un tiempo, y bueno, unos años ya atrás, Uri Geller, bueno, todos estos que levitan, que hacen magia y en la práctica no están haciendo magia. En la práctica es una contaminación sumamente tremenda. Hay algunos que sí pueden hacer trucos, ¿sí? Trucos que son cosas sencillas, pero de ese truco a esta magia es, si vale el término, un pelo el traspasarse, porque es espiritual. Entonces, ahí hay una contaminación sumamente grande. Y la contaminación no solamente va a ser para la familia, sino para los descendientes, como dice Éxodo 20, y como vamos a ir viendo qué dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que sucede en muchos de ellos. Y hay pastores que hoy en día están levitando, claro, que van volando por encima las personas que están sentadas escuchando la palabra, también existe. Por eso, acá nos va a hablar la palabra que dentro de la iglesia ha estado desde hace mucho tiempo atrás. Pero también podemos ver en la cosmovisión andina aquello que son los yatiris, las huactas, las huilanchadas, los saumerios, y puedes ver en varios lugares de nuestro país y de muchos países, las huilanchadas, donde están también las llamitas y le sacan el corazón o la sangre para rociar, ¿no? A las 12 puedo Se hacer. está aproximando hoy en día, ¿qué? Se está aproximando las mesas de los muertos van a ser, que sería Todos Santos. Y en Todos Santos también podemos ver qué hacen, desde las escaleras, llamitas, antahuahuas. Bueno, hemos hecho algunas prédicas de aquello, pero eso también contamina y es el reino de las tinieblas. E iremos viendo qué dice la palabra de Dios. La Biblia nos abre un panorama y nos introduce en este mundo. La palabra de Dios nos habla claramente qué debemos de hacer nosotros en Cristo Jesús, porque de esto nos habla claramente. No se puede entrar en este mundo mediante la psiquiatría, la psicología. Ha hecho estudios, pero por eso el final de aquello es no hay cura para la salud mental. Para poner un solo ejemplo, pero en la palabra de Dios sí existe. La anterior vez decíamos qué interesante sería que los psiquiatras, los psicólogos y bueno, todos aquellos que están en esta materia puedan ser cristianos para que puedan adentrarse más, ¿no ve? Entonces, y no se puede entrar con el esoterismo o la parapsicología y tantos otros nombres que han puesto. Para entrar en este mundo, ¿qué se necesita? Al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios. Y ahí podemos ver muchos libros de autores que seguramente tú los has visto en algún momento. Y tú, joven señorita o persona mayor, tu amigo que estás viendo todas estas y otros textos más, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lees, practicas o ves, ¿qué estás haciendo? Estás introduciéndote en terrenos satánicos. Satanás se va a cobrar tu vida. Se va a cobrar con el correr del tiempo. No será en este momento. Ten mucho cuidado. Si tú estás viendo aquello, no lo hagas. Y ahí películas de toda índole. Aquí debemos tener unas 20 o más, pero tú conoces, yo sé,
tal vez hasta en referencia a Chukis y tantas otras cosas. También están en esas películas de terror. ¿Qué es? El reino de las tinieblas. Bueno, teniendo este concepto ya y muchos más, vamos a entrar a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios advierte sobre estas cosas, sí nos advierte. Vayamos a ese, en muchos versículos, pero ahora vamos a tocar estos. Ezequiel 13:17 nos dice, y tú, dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón. ¿Qué está diciendo? Ellos profetizan, hablan, adivinan, te dicen el futuro y un sinfín de cosas, pero dice que es de su propio corazón, no es de Dios. Y profetiza contra ellas. El versículo 18 dice, y di, así ha dicho Yahweh el Señor, ay, imaginen, dice, ay, y este ay es de dolor, de pena, porque están entregándose a Satanás. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas. O sea, cosían, hacían ya vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. O sea que hoy en día hemos dado videos, hemos mostrado también enseñanzas, está en toda edad, porque los disfrazan desde el pequeñito hasta el más grande, participando en Halloween, en tantas otras cosas. Entonces dice, hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Nos está hablando que es desde el pequeñito hasta el abuelito. ¿Para casar qué? Para casar, dice, las almas. Y aquí la palabra, el Señor nos habla claramente. ¿Qué quieren? Casar el alma, tu mente, pero del alma. Dice, ¿habéis de casar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Cómo mantienen su propia vida? Creen que están vivos, pero están muertos. Ya vamos a ver desde un momento. Pero por dinero, por tantas, por poder, están haciendo hoy en día todas estas cosas. Entonces, podemos ver cuando está manifestando aquí la palabra de Dios y nos dice cazar las almas, nos está hablando de qué? Nos está hablando de hacer conjuros, de hacer brujeríos. Vamos a ver qué nos dice la palabra, inclusive en el hebreo. Entonces, hoy en día se encuentra brujos y su objetivo primordial, ¿qué es? Cazar las almas, la mente del alma del ser humano. Todo brujo, toda persona que está haciendo todas estas cosas, todo mago, principiante de mago, no sé, hay tantos nombres que se les pone, está haciendo aquello. Estas personas son los que hacen y dicen, estoy haciendo un trabajo, ¿no ve? De hechicería, de brujería. Entonces, ¿esto cuándo se ha iniciado? Con el vudú en el África? Y de ahí se ha ido trasladando en toda Latinoamérica, pero en los otros países que nos están viendo también se ha ido practicando. Los que practican tales cosas son llevados al infierno. Y eso te decimos, amado hermano. Nosotros los cristianos somos la luz del mundo. Amén. Amén. Tú y yo somos la luz del mundo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros por eso somos luz, luz al mundo, luz a estas personas que están practicando. Hay cristianos que, por ejemplo, a la familia, al hermano, al primo, al tío, al papá, a la mamá, al amigo, no les dicen nada. No, es que se va a molestar, es que mi papá es que mi mamá es que mi hijito es, mi hijita es que mi jefe es. No le diré nada, no. Si no le dices nada, amada hermana y amado hermano, y no le hablas de esto, mira lo que nos dice el Señor. Ezequiel 13:18 y 19. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, ¿qué está diciendo el Señor? Cuando yo le diga, te estás muriendo, porque creen que están vivos y están muertos, ¿no ve? Dice la palabra. De cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares. ¿Cómo le amonestas? Los reprendes. No hagas esto a la familia, a las personas que tú conoces.
y ni hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El Señor quiere que viva. El impío morirá por su maldad. Esa persona, si sigue cometiendo aquello, va a morir, dice. Pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, si tú no le hablas, no le dices, no lo reprendes, el Señor te va a demandar de tu mano. Está claro escrito, su sangre de él. O sea, tú también por cómplice eres pecador, indirectamente, porque no lo estás diciendo. Y el 19 dice, pero si tú amonestares al impío, ahora acá uno debe decir, uno a veces se pregunta y dice, pero está diciendo al impío. ¿Y qué es el impío bíblicamente? A veces tenemos una traducción mala. El impío es ese que conoce la palabra, pero que no quiere hacer lo que la palabra dice. Ese es impío. No es impío aquel que no conoce la palabra, y a veces hemos tenido ese concepto. El impío, reitero una vez más, es aquella persona que sabe de la palabra, pero no hace lo que el Señor dice. Ese es impío. Por eso demanda, acá dice la sangre. Te constituyes en impío si no haces eso. Entonces, ¿qué dice? Sino, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, le dices, hermano, no hagas esto por esto, y él no se convirtiere, obviamente también al del mundo está hablando, ¿no? De su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, dice, está hablando de tu persona, está hablando de mi persona, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, debemos hablar, y esto nos dice el Señor. Debemos tomarlo de esa forma como está escrito. Y acá podemos ver que le está hablando la palabra, y acá podemos ver un vudú que la gente practica y hace ¿qué? Hace de que le duele el corazón, le duele el pie, pueda sentir tantas otras cosas que lo vamos a ir viendo posteriormente. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Dios está contra la brujería, y la hechicería claramente nos habla. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro ministerio, practicar ese ministerio de la liberación, pero saber hacer esta liberación. Ezequiel 13, 19, 20 al 20, ¿qué dice? Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada o por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. O sea, están matando a esas personas, a las personas que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, como dijo el anterior versículo. Dice que esos están muriendo espiritualmente si no conocen la palabra de Dios, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Todos esos son unos mentirosos, dice la palabra de Dios. Esos que van viendo suerte y todo aquello que hemos visto. Entonces son unos mentirosos. El versículo 20, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas. El Señor está contra aquello. Dios está contra la brujería y la hechicería, contra vuestras vendas mágicas. Y dice, ¿qué más? Con que cazáis las almas. Reitera una vez más. Entonces, el principio de todo es, dice la palabra de Dios, la salvación de nuestras almas. Pero ellos están cazando directa o indirectamente, están cazando las almas al vuelo. Yo las libraré, dice, de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. El Señor nos va a hacer y nos va a liberar. Nos libera con su sangre preciosa. Entonces, a veces por ignorancia de la palabra, ¿no? Permanecen muchos en el lazo del diablo. Porque están practicando, pensando, viendo en la televisión, en el internet, encuentras todas estas cosas. Envían inclusive muchas personas, muchos pastores, muchos líderes, envían, pueden ser videitos, pueden ser fotografías, ¿y sabes el contenido? Muchos de ellos envían ahí el ratón Mickey y un versículo. Y hemos dado la palabra de Dios con respecto a qué es el ratón Mickey o qué son los dibujos animados. Imagínense cómo Satanás es tan astuto que utiliza
a las personas que supuestamente conocen la palabra, o algunos que están dando profecía de prosperidad y tantas otras cosas, que están errados. ¿Por qué? Porque acá dice claramente, están ¿qué? Queriendo ganar por un puñado de cebada o pedazos de pan. Está hablando de aquellos que quieren eso, ganar. Entonces, eso nos dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, porque se ignora y ese lazo del diablo hace de que los pueda atrapar. Entonces, en este tiempo tenemos que estar sin mancha, dice la palabra de Dios, sin arruga. ¿Para qué? Para que podamos irnos, como está esta fotografía de acá, esa inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, para que nos podamos ir con el Señor, porque Él vendrá a las nubes y Él arrebatará a su pueblo. Ese día ya está viniendo. Ese día está cerca, recuerden ustedes. Estas pandemias no son porque han querido pasar, ya hemos explicado tantas veces, sino que va a ser una realidad. Pero debemos estar preparándonos. Y ahí podemos ver el espiritual, mi cuerpo. ¿Dónde van todos estos espíritus? A la parte amarilla, a que quieran, tu alma quieren los demonios. Y por eso practican todas estas cosas. E inclusive confunden a muchas personas. Inclusive dice que serán confundidos los escogidos. Se está refiriendo a pastores, se está refiriendo a líderes. Van a ser confundidos, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? El cristiano no tiene miedo a los demonios. Porque escrito está en la palabra. Primera de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio que tengamos. No tenemos espíritu de ¿qué? De cobardía. Pero a veces cualquiera podría decir, pero me sucede esto. Tal vez hay un poco de miedo o mucho miedo. Si hay aquello en tu vida, amada hermana, amado hermano, hay opresión en tu vida. Esa opresión hay que sacarla. Y ya sabes, hemos dicho, confesando los pecados y después también tenemos que hacer y sacar a todo espíritu inmundo. Entonces, tengamos mucho cuidado. El Espíritu Santo fluye en el cristiano. Hay poder en Cristo Jesús y el inmundo no nos puede tocar. El inmundo con brujerías, con todas estas cosas no nos puede tocar. Pero veremos posteriormente si puede tocar o no al cristiano. Acá dice que no nos puede tocar, claro, pero vemos si estamos con la armadura. A veces agarramos y a la armadura lo ponemos en el closet. Ahí lo dejamos y no estamos orando, no estamos escudriñando, no nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no estamos con toda la armadura. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ezequiel 13:21. Seguimos avanzando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos. ¿Qué dice el Señor? Va a romper esos velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa de vuestra mano y sabréis que yo soy Yahweh, el Yahweh de los ejércitos. Entonces el Señor nos está cubriendo, pero siempre y cuando que nosotros vayamos y estemos en comunión con el Señor y estemos bautizados en el Espíritu Santo. Acá podemos ver que estos velos mágicos de los que nos está hablando en Ezequiel viene del hebreo mipofacoutz. ¿Qué quiere decir? Medios para hechizar. Entonces, en la realidad, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Romperé asimismo vuestros medios para hechizar. ¿Y cuántos medios hay? Hemos visto al inicio de esta enseñanza. Hay cualquier cantidad, les hemos dado el 1%. De huevo, miran en cigarro, miran en cerveza, inclusive con los cuetillos que van a los prestes, están mirando la suerte. Le llaman en nuestro país, para los del exterior, ajerar, hacer reventar. Es un vocablo, es del idioma aymara. Todo eso está contaminado. Esos locales de fiestas contaminados. Yo sé que tú tienes tu local de fiesta que tal vez hoy día nos estás escuchando. Ora al Señor. Habla con Él. Libérate, limpia tu vida. Eso te dice el Señor. El Señor te ama y te dice por aquello.
dice que son medios para hechizar. Es para echar conjuros, trabajos. ¿A quién? Acá, por ejemplo, nos muestra la palabra de Dios dónde y para qué están todos estos magos, hechiceros, bueno, un sinfín de nombres, para quitar la fe al cristiano. Para eso están acá. Entonces, ¿pero qué dice? Romperé, habla de su pueblo, lucha el Señor por nosotros. Entonces tenemos que ver que nosotros estamos cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero tu deber también es limpiarte constantemente y hablar a los demás, para que no estemos y veamos qué es el reino de Dios y qué es el reino de las tinieblas. ¿Qué más nos dice? ¿Puede una maldición de un brujo o un conjuro de una bruja o de un yatiri y los nombres que sean afectar a un cristiano? Sí puede afectar. Pero uno diría, pero ya estamos cubiertos, ya nos hemos entregado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda armadura de Dios. Está diciendo que nos vistamos de toda, y aquí está un soldado, de toda. No dice solamente tu escudo, sin yelmo, no. Toda, de la cabeza hasta los pies. Toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, de las tinieblas. Entonces acá el Señor nos habla claramente que nos protejamos de la cabeza a los pies. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de cubrirnos de la cabeza a los pies? Efesios 6:12, mire lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estas regiones celestes, ¿qué son? Las regiones invisibles, regiones celestes que estarían en la mente. Cuando tú duermes estás inerte, estás descansando, pero tu mente sigue trabajando. Tu mente del alma también, son esas regiones celestes, que si nosotros no estamos cubiertos con esta armadura de Dios, ¿qué es lo que sucede? Estamos totalmente mal. A veces muchos de los hermanos no hacen eso, no se cubren. Entonces, el Espíritu Santo nos diría, ahora esto es interesante, nos hubiese recalcado el Espíritu Santo en la palabra de Dios y nos hubiese dicho, ya nadie puede tocarles, ya no puede hacer ningún conjuro, ninguna bruja, ningún yatiri, no va a hacer nada. No dice así la palabra de Dios. Entonces, la palabra, el Espíritu Santo no nos dice eso. Por eso Dios nos dice toda, que nos cubramos toda, desde la cabeza hasta los pies. Porque hay esas acechanzas del diablo. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Vuelve a repetirnos en el 13. ¿Qué dice? De la cabeza a los pies, porque ya reitero una vez más, algunos creen que son salvos, ya no me cubro, ya no, y se están en problemas tremendos en sus matrimonios. Pastores que mundialmente están manejando hoy en día tremendas iglesias, y tienen algunas acá también en Bolivia y en muchos países, están en problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no están pues cubiertos, no están con la armadura de Dios. Y muchos son profetas, ¿por qué no profetizan? ¿Acaso el Señor no les diría, si vas a tener problemas en tu casa, primero arregla? Creen que son profetas para los demás. Bueno, eso es otro tema que otro día hablamos, y en función de la palabra de Dios. Entonces, nos hubiese dicho el Espíritu Santo, ya son salvos, no pasa nada, y no es así. Entonces, por eso nos dice el Señor que por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, que sería el casco, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, que es fundamental. Vamos a ver en el que sigue el escudo de la fe, que es fundamental. La espada del Espíritu Santo. Esa espada, esa tu Biblia, escudriñando, dice, cada día, cada hora, cada minuto, en el tiempo que ya tengas. Los calzados del apresto del Evangelio. Hablar qué, proclamar el Evangelio. Si lo estás haciendo así, gloria a Dios, y si no, tienes que hacerlo.
Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No puedes dejar esta armadura de Dios ni de noche, ni de día, ni para dormir. Escrito está en la palabra. Y a veces uno lo deja en el closet, lo deja en un lado. Como mostramos esta fotografía. ¿Dónde está el soldado? No se ha sacado toda su armadura. Está ahí en el closet esperando para el día D. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el espíritu de las tinieblas lo va a deshacer y lo va a confundir. Entonces, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La parte más fuerte es el escudo de la fe, como te decía. Y ahí nos habla la palabra de Dios. Es la parte predominante. La fe te va a abrir el paso para luchar. Luchar por tu matrimonio, luchar por la esposa, por el esposo, luchar por tus problemas que tengas, por tus enfermedades, por suicidio, por deudas, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que es el escudo de la fe. Porque Dios es santo, es poderoso, bondadoso, majestuoso, omnipotente, omnisciente. Nada es imposible para el Señor. Amén. Amén. Nada es imposible para el Señor. Por lo tanto, ese escudo de la fe, tu fe. La fe es el arma más grande que va a cambiar tu vida, que va a cambiar la vida de tus hijos, de tus hijas, de tu familia, de tu jefe. Va a cambiar la vida de todos tus familiares. La fe, ¿dónde está tu fe? Fe es creer que lo imposible va a suceder. Yo sé que en tu corazón tienes anhelos, que el Señor los conoce, pero fe es creer que lo imposible va a suceder. Y va a suceder más pronto de lo que tú estás pensando en tu mente. El Señor tiene los tiempos, pero ese escudo de la fe que tienes que tenerlo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él galardona a los que le buscan, pero a veces uno puede retroceder y decir, no, ya no hay fe porque esto no ha sucedido, porque este anhelo de mi corazón no se ha cumplido, y no es así, y no es así. El Señor te va a dar ese galardón en el tiempo que Él ya sabe, porque el tiempo es de Dios. Amén. Amén. Entonces, esa es la puerta, la fe. ¿Cuál es tu problema? Deben haber muchos problemas que tal vez los tengas. Y ese es tu problema. En Isaías 41:10, ¿qué nos dice? No temas, te dice amada hermana, amado hermano, tú que nos estás viendo en otros países, joven, señorita, tu amigo que nos estás viendo, te dice, no temas. Tienes que cambiar tu vida, porque yo estoy contigo. Oh, amada hermana, te dice, yo estoy contigo. No desmayes. Sigue en el camino del Señor. Sigue batallando en Cristo Jesús y ponle que se haga la voluntad de Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Recuerda el Señor te dice, yo siempre te voy a ayudar. Yo siempre voy a estar contigo, te dice el Señor. Siempre Amén. Te sustentaré. A veces uno puede pensar y decir, no, ¿y ahora qué va a hacer? En este año que termina y el otro que empieza, ¿qué va a pasar? Tal vez trabajo, tal vez no tienes un trabajo. Tal vez estás en problemas de toda índole. Tal vez tu esposo se ha ido, tu esposa se ha ido. Tal vez tu joven tienes problemas en la universidad. Tal vez hay problemas de otra índole. Pero a veces vas pensando, esto del sustento nos dice, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia, de su justicia. No de las justicias que hemos visto y creen que es justicia. Desde gobernantes, presidentes, diputados, concejales, alcaldes, autoridades. Todos andan confundidos. Dice la palabra de Dios. Y hoy día vamos a ver en algún versículo que nos dice el Señor. Andan pensando cosas que no tienen sentido. Creen que van a elegir y después todo es una maravilla. Mentira del diablo, no es así. A mí me duele el corazón de ver. He visto en el internet y he visto a muchos hermanos
yendo hasta Israel con sus banderas, orando para que se cambie esto, se cambie el otro. Amado hermano, estás equivocado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque si no en la palabra nos hubiese dicho claramente, ¿qué es tu deseo, hijito? Yo te lo voy a hacer. Te lo voy a cambiar a lo como tú quieras. Y es mentira. Nuestra ciudadanía no es acá. Somos pasajeros, ya lo hemos visto. Nuestra ciudadanía está ahí en los cielos. El Señor nos está haciendo nuestros chalets, nuestras casas. Y allí te pongo una fotografía. ¿Cuál es tu problema? Tal vez peleas, riñas, divorcios, falta de trabajo, pleitos. Ya decía, iras, contiendas. Y al final, si tú sigues luchando, dirás, valió la esperanza. ¿Qué nos puede pasar? Puede pasar lo único que te pueda pasar en esta lucha, pero cuando estás con el Señor, lo único que pueda pasar es que te mueras. Pero si te mueres, no hay pierde, ganas, nos vamos con el Señor. Si te mueres, te vas con Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces así tiene que ser. No vayamos viendo las cosas de esta tierra. Hay ganancia. Y cuando nos vayamos, ahí te pongo algunas fotografías que yo sé que van a ser 1.000.000 de veces más hermosas que estas. Y tú estarás ahí en ese milenio, si te vas antes. Y si nos vamos y viene el Señor Jesús en este milenio, cuando el león estará con la ovejita jugando, cuando la víbora esté jugando el niño, ahí estarán tus flores, tus jardines. Ahí estarás paseando. Mira esta otra fotografía. En la parte inferior. Ahí está tu chalet, lo que le decimos en esta tierra. Estará tu casa, tus jardines. Eso te ofrece el Señor. Ese es nuestro territorio. Acá somos pasajeros, Amén. entiéndelo, Gracias, Señor. compréndelo, Gracias, bendito. dice el Señor. Gracias, soberano Dios. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Él te ofrece grandes cosas, no pequeñitas en este mundo, no cosas insignificantes. Verás que todos estos lugares tan bellos, jardines, chalets, esa es la casa que está haciendo el Señor para ti. Siempre te ayudaré, dice Isaías 41. Siempre te sustentaré y te va a ir sustentando. Así que estás con el Señor y somos con Cristo Jesús más que vencedores. Escrito está en la palabra. Amén. 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 Aleluya. Ese es el problema. Entrégaselo al Señor. Vamos a ver acá cosas que suceden hoy en día. Gobernantes con brujos, hechiceros. Tú que estás escuchando la palabra de Dios en el país que estés, yo te lo digo de corazón en Cristo Jesús. Yo soy expolítico. Yo fundé un partido político. ¿De qué sirve esto? No te sirve de nada. No te sirve de nada. Cristo te ama. Cristo te ama. Cambia tu vida y cambiarás a tu familia, cambiarás a tu esposita, a tus hijos. Si no lo haces, los estás contaminando tú también. Y da pena decir, si no te cambias tú, tu familia, tu generación, se irán al infierno, dice, al Hades o Seol. Esa es la realidad, a ese reino de las tinieblas. Por eso te hablamos del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Y muchos que están escuchando podrían decir, pero no, es que estás exagerando. Si no estás con esa armadura de Dios, ¿qué va a pasar? Y vives en pecado, a ti también, hermano cristiano, te digo, los dardos del enemigo pueden alcanzarte y vas a tener serios problemas. Cambia realmente. Y tú, amigo, que estás viendo y estás en política y estás tal vez por un trabajo y estás por tantas otras cosas que llama aquello. Ten mucho cuidado de lo que estás haciendo. Ezequiel 21:22, ¿qué nos dice? Porque el rey, y está diciendo el presidente de la época, ¿no ve? Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos. Él llega a un camino, para graficarlo un poco,
Y en este camino hay dos divisiones. Y él dice ahora, ¿por dónde voy? Y miren lo que hace. Para usar la adivinación, para usar el brujerío, porque todos los gobernantes tienen brujeríos, o casi todos. Ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos. Agarra él, saca un arco y una flecha y lanza hacia arriba, hasta donde pueda. Y dice él, donde caiga, por ese camino voy a ir. Y el momento de caer la flecha cae en el lado derecho y se va por ese lado. Eso también es brujería. Consultó a los ídolos, dice. Y los ídolos son esos ídolos de Satanás, porque no es ahora, es de siempre que ha sucedido esto. Y miren lo que dice acá abajito. Ezequiel 21, 21. ¿Qué dice? A los ídolos. Y miren lo que dice. Miró el hígado. ¿Qué sucede? Como hoy en día sacan el corazón para ver a la llamita, como hoy en día también en la época sacaban el corazón. Aquí está escrito en la palabra, es palabra de Dios, no es que es una cosecha mía, porque he visto también todas estas cosas, porque he estado metido en la política. ¿Y qué dicen? Sacó el hígado. Sacaban el hígado en la época, y en este caso sacan el hígado a un chivito. Ahí tenemos una fotografía o en una pintura en la parte inferior. Sacaban al chivito el corazón latiendo y veían en qué posición está, cómo está este hígado, para que les mire la suerte en ahí. Adivinación. ¿Quién era este rey? ¿Quién era este presidente? Nabucodonosor. Ese era el rey de Babilonia. Está escrito en la palabra. Está él entre dos caminos, como les decía, lanza la flecha, baja y ve todas estas cosas. Pero ¿qué dice el versículo 22? Miren lo que dice. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén, se ha ido en contra de Jerusalén, para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza. Se ha ido en contra del pueblo de Dios. Por eso estos espíritus inmundos, estos demonios de adivinación, estos yatiris y todo el nombre que se pongan, va a ir en contra de la fe de Dios. Y no es que yo me estoy inventando, ahí está la palabra de Dios, nadie la va a poder borrar. Ezequiel 22 nos dice, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar al orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Entonces Nabucodonosor en esta época hizo también aquello. Esto también es adivinación y brujería. Hoy en día sacan el corazón a la llamita, los rockeros, los que están ahí con los satánicos, sacan el corazón a los gatos, a las ovejitas, a los chivos, a los perros, a todo. ¿Qué se llama esto desde la época antigua? Este método de adivinación se conoce como hepatoscopia. O sea, ya lo practicaban. Es la hepatoscopia de sacar y adivinar en el corazón y todo. Los arqueólogos han encontrado en Mesopotamia hígados de ovejitas. Inclusive han encontrado de arcilla, los han hecho para mostrar y hacer una copia, marcados con líneas y inscripciones. Era para llamar suerte. Y hay otras con el aceite que miraban ya en la época, ¿no? Que se llama leconomancía. O también el sacudir las flechas en la aljaba para ver qué y cuál va a ser el camino. O lo mismo, lanzar con dados. Dados. Hoy día, ¿qué le llaman eso con su cubilete? Todos los jueves, viernes, sábado y domingo la gente tomando y emborrachándose, jugando a los dados. Jugando, no sé cómo se llama ya el juego, ¿no? Está haciendo lo mismo, brujerío. Y en el caso de los presidentes, podemos ver que Hitler tenía 9 ocultistas para sus ataques. Jair Bolsonaro, su brujo cercano, Olavo de Carvalho, es presidente del Brasil, ustedes saben, de Hitler, ¿quién era su brujo? Erich Janhausen, era un vidente ocultista astrólogo.
Del rey Arturo, en las otras épocas, era Merlín el Mago. Alguna vez has debido ver hasta películas. Del Ronald Reagan, que ha sido presidente de Estados Unidos, Jan Clay, es una astróloga. De la familia Zamanov, ¿quién era? ¿Qué es la nobleza? Rasputín era el brujo que tenía. De Juan Domingo Perón en la Argentina, del peronismo y demás. José López Rega era brujo y le decían charlatán. Este es tremendo. Francois Duvalier era del vudú, es del vudú, presidente o expresidente de Haití. Este se hacía decir que es Dios de la muerte. ¿Y a quién se ha asesorado? Ha asesorado a Hugo Chávez, ha asesorado a Nicolás Maduro en la santería. Antes, en la época de Fidel Castro, también la santería estaba ahí. Felipe II también, Job Doble, ¿no? A Vladimir Putin, hace rato mostré una fotografía. Alyona Pulin, la creadora de la organización de las brujas que he mostrado en una fotografía. Todos estos gobiernos han estado dirigidos por ellos. Y ahora vamos a ver que también en la Biblia está escrito. Presidentes que han estado en el esoterismo, desde Menem, Kirchner, Barack Obama, su brujo, ¿quién era de Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos? Era el mayor brujo, Antonio Vázquez. De Donald Trump, su brujo, ¿quién es? Antonio Vázquez. Y así podemos ver de muchos gobiernos sus brujos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escrito está acá. Los gobernantes y hechiceros están ahí metidos. En el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez, hay libros escritos. Y en estos libros, no es que sea un resorte nuestro, ¿no? La bruja Cristina, la bruja Cristina era la bruja de Hugo Chávez de Venezuela antes de que fallezca, cuando él era jovencito, porque su amante de esta bruja era su hermana menor. Y ahí le manifiesta cuando él era jovencito que él iba a ser presidente y que iba a morir también, le dice esta bruja. ¿Dónde está escrito aquello? En los libros que se han escrito. Y aquí tenemos el nombre de los libros, si tú lo vas a querer algún momento leer, ¿no? El caso de Fidel Castro. En la Argentina, Historia del esoterismo en la Argentina. Si ves ese libro, ahí están toditos los brujos que los apoyan a los gobernantes. Y estos replican los ayudan a los demás. ¿No ve? Entonces, eso está sucediendo a nivel de todos los gobiernos, porque escrito está en la palabra y hoy en este momento lo estamos leyendo, que Nabucodonosor era de la misma forma. Entonces, y va a haber otro momento en el que hablemos específicamente de este tema. ¿Qué hacen? Hacen oposición para detener la obra de Dios. ¿Qué quieren? Diga, pero ya al final de cuentas su problema de cada uno de ellos. No. Quieren detener la obra de Dios. Eso quiere Satanás y sus demonios. Por eso ocurre aquello. Hechos 8, 9 al 12 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, yo soy un magnate, yo conozco todo esto. ¿Y qué dice el versículo 10? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde los chiquititos, dice, hasta los viejos le escuchaban, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿No te recuerda algo? El gran poder va a ser recién. El gran poder. Confundían. Por eso estos entran en la iglesia, por eso estos quieren confundir. Y decían, este es el gran poder de Dios, le decían a esa persona. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, escuche, ya sabemos que es artes mágicas. Les hemos traducido del hebreo, que quiere decir que quieren ¿qué? Hacer medios para hechizar. Entonces quiere decir, porque con sus medios para hechizar, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Este sinvergüenza acá que vemos, Simón el Mago,
se bautiza de paso. Si lees, puedes leer Hechos 8, del 1 en adelante, y vas a ver que se bautiza de paso. Y así cualquiera diría, wow, bautizado y todo, este es cristiano. Mentira del diablo, eso no es así, porque está escrito en la palabra. No es palabra mía, es la palabra de Dios. Entonces, cuando no discierne el cristiano lo profano de lo limpio, todos creen que es de Dios. Oh, de Dios es. Aquel está caminando con su Biblia. Ah, debe ser cristiano, debe ser. Tú no conoces, no sabes en su mente, no conoces en su corazón. Muchos hablan y quieren hablar la palabra, pero no es así. Y todos estos que los ves hoy en día, como diosesillos, están haciendo. El caso de Davis Copperfield en magia. Este joven de acá que se ve, este Chris Ángel, se levita, ¿no? Y hace que vuele y pueda volar inclusive. Que son demonios que están en ellos. ¿Qué es la finalidad? Porque alguien diría, bueno, es su problema. No. Quieren entorpecer, ¿qué? Es oposición para detener la obra de Dios. Esto no es porque uno quiere y se quiere ganar plata y nada más, no es así. Entonces, en este otro caso, las hechicerías quieren bloquear a los cristianos. ¿Qué quieren? Todas estas hechicerías, directa o indirectamente, quieren bloquear al cristiano. Hechos 13, 6 al 7, ¿qué nos dice? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. En la época ya ha habido falsos profetas, claro, como hoy en día hay falsos profetas. Y hay un sinfín de falsos profetas que hablan cosas que no tienen sentido. Que estaba, dice el versículo 7, que estaba con el procónsul. Ah, mire lo que dice. ¿El procónsul era político de la época? Claro que era político. Y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este varón Sergio Paulo era prudente. Él quería aprender la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Llamando a Bernabé y a Saulo, que son hijos de Dios, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, quiere escuchar la palabra de Dios este procónsul. ¿Qué sucede, pero? Vamos a ver. Sucede que está ahí con él, está este mago, Bar Jesús. Siempre se han ido asesorando de aquello. Pero él quiere a la vez escuchar la palabra de Dios, pero él no lo deja. Entonces, ¿qué sucede? Siempre están con presidentes, alcaldes, gobernadores y demás. ¿Cuál es el primer motivo de estar ahí? No es de ganarse su dinerito, no. Es apartar de la fe al cristiano. Son especialistas estos en qué? Especialistas que llegues atrasado a la congregación. Si estás mirando películas, videos, eso. Que se pinche la llanta y tú llegues atrasado. Son especialistas en aquello. Antes de una prédica tengas estorbos. Te quieren estorbar, espiritualmente estoy hablando. No te levantas en oración y alabanza. Estás en otras cosas. Antes de ir a la iglesia, que haya discusión. ¿Por qué vos? ¿Por qué esto? ¿Por qué no vayas? ¿Por qué? ¿Por qué estás yendo a esto? ¿Por qué estás yendo hasta otro? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Discusión. Y si estás en esa discusión, ¿qué es? Ese reino de las tinieblas está entrando ahí. Por eso debemos limpiarnos. Que estés malhumorado, renegando para ir a la congre. ¿No? Son maestros también estos en qué? En malos entendidos. No, así me ha dicho. No, yo creo que así debe ser. Debe ser esto, debe ser el otro. Hablando cosas que no tienen sentido. Son especialistas en calumniar, en confundir, en mentir, en chismear. Son los primeros. Ese espíritu inmundo entra. Hechos 13:8 dice, pero les resistía Elimás, el mago. ¿Qué dice? Elimás les resistía, no quería que le hablen de la palabra de Dios. ¿A quién? A Sergio Paulo, al procónsul. Por eso, ahí está escrita la palabra, no es que nos estamos inventando, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, quieren apartar de la fe. Aunque digan, no, pero si toditos somos cristianos, ¿y por qué están discutiendo?
Porque les quiere separar. El inmundo, reitero, el inmundo quiere que se separen de la fe. Entonces, pero miren lo que pasa, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué le dice Saulo? Entonces, Hechos 13, 9 al 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice. ¿A quién le dice hijo del diablo? Al Jesús, al falso profeta. Porque ellos son, dice, y está escrito, hijos del diablo. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es interesante lo que le manifiesta acá. Pero vayamos a ver esto que es sumamente interesante con respecto a este versículo. No solamente quieren obstaculizar el camino de la verdad de Dios. ¿Qué quieren? Hechos 13:11, ¿qué dice? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, le dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. A ti, amigo, que estás en todas estas cosas, en las cosas malas, te dicen, no verás, te va a enceguecer. Ten cuidado, cambia tu vida. No verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas. ¿Qué es eso? No va a conocer, no va a entender la palabra, no va a saber qué hacer. Está viendo en la parte espiritual también. ¿Por qué no cree tinieblas? Ya no voy a ver, no. No vas a ver la palabra de Dios. Vas a ver tinieblas, dice. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Se va a desorientar. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y todos los que están escuchando este mensaje, a estos les decimos, hechiceros, brujos, yatiris, arrepiéntanse, cambien su vida. Acá hay una pregunta sumamente interesante que yo las hago y también la vamos a responder. ¿Por qué Pablo no le sacó demonios? Porque aquí no dice eso. ¿No ve? Le dice que va a quedar ciego. Pero ¿por qué no le dice, ven? Porque a otros saca espíritus inmundos, pero a él no le saca. ¿Por qué no le sacó demonios? La pregunta es. ¿Por qué no le dijo en el nombre de Jesús, fuera espíritu inmundo? ¿Por qué no le dijo eso, Pablo? ¿Por qué? Porque hay una mezcla, y esto tenemos que entender, una mezcla entre lo consciente y el inconsciente. Es una mezcla, hay un sincretismo ahí. Primero debemos separar el consciente del inconsciente. Se tiene que separar en el ser humano. La otra vez hemos hablado de espiritual mi cuerpo, de eso está hablando. Tiene que arrepentirse para separarlo del consciente. Si no se arrepiente, no se puede hacer liberación. En vano vas a liberar, vas a hacer lo que quieres. Por eso algunos preguntan y dicen, pero si hemos liberado, ¿por qué? Porque no has separado, porque no han separado en esa persona el consciente del inconsciente. Tiene que haber arrepentimiento. Y cuando haya ese arrepentimiento, entonces se puede hacer liberación. Si no, no se puede hacer liberación porque está agarrándolo. Entonces, eso tengamos mucho cuidado. Y el quebrantamiento y arrepentimiento es el primer paso. ¿Cómo se hace eso? Con ayuno y oración para que también podamos ministrar. Ahí te pongo una figurita en la parte inferior. Todos ellos están en contra del cristiano. Los pseudo amigos, pseudo cristianos, los pesimistas, la misma sociedad, no. Miedo, culpa, algunos familiares que te dicen no. Están al acecho todos los espíritus inmundos. Pero si hay arrepentimiento en la persona, entonces va a haber un cambio genuino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por hoy vamos a quedar acá en este día. Creo que el Señor nos ha explicado, nos ha mostrado cómo debemos hacer inclusive aquello de hacer y sacar a esos espíritus inmundos. En este día te pido, te imploro que puedas agachar la cabecita, te ruego que agaches la cabecita. Y allí en tu hogar, si te puedes, y si tienes la posibilidad de hincarte y estás bien de las rodillitas, pero el Señor te dice que te hinques, hazlo, hazlo, aprovecha este breve tiempo a tu hermano, hermana, amigo, amiga. Padre amado, dile Padre Santo en este día, Señor,
Una vez más subimos a tu presencia, Señor, nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia, Señor. Gracias por hablarnos tu palabra, Señor. Padre Santo, en este día, mi Rey, te pedimos también por las personas, Padre Santo, que no te conocen, Señor. Tú que estás viendo tal vez por primera vez, o tú que en este día estás recibiendo esta palabra. Yo te pido, Señor Jesús, que tú obres en su vida y tu amigo, amiga, entrégate al Señor. En esta pequeña oración, Padre amado, dile, yo te recibo en mi corazón, dile. Te recibo, yo sé que has muerto en la cruz del Calvario por mi vida, Señor, y con tu sangre preciosa me has salvado. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, oh Yahweh de Gracias, amadito Espíritu Santo de Dios. Quiero transformar mi vida, dile, oh joven, oh señorita. Quiero cambiar mi vana manera de ser. Si tú has practicado también todas estas cosas y algo te ha recordado de estas brujerías, de estas magias, de todas estas cosas, también confiésate. Dice, si confesares tus pecados, que Él es fiel y justo, en vos queda, confiésale. El Señor está aquí. El Señor está con nosotros. Dile, Padre Santo, Padre amado, te pido, Señor, que me cambies, Señor. Te pido, Padre Santo, que me hagas una persona diferente. Padre Santo, te confieso mis pecados, Señor. Yo he practicado tal o tal otra cosa, dile. Él te pone en tu corazón, Él te pone en tu mente en este momento como en película aquello que has hecho, te recuerda. Dile perdón y misericordia por mi vida. Dile. Padre Santo, límpiame, te lo entrego a ti. La palabra del Señor dice, si confesares tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarte. Habla con Él, habla con Él. Aprovecha bien este tiempo, estos minutos, estos segundos, que sabes tú si vas a seguir con vida. Límpiate en este momento. El Señor te está escuchando. Él es omnisciente, es omnipotente. Él está frente a tuyo. Él te está escuchando. Y dile perdón. Ten misericordia de mi vida. Nunca más lo vuelvo a hacer, Señor. Cambia mi vana manera de ser. Saca todo ese mal pensamiento. Saca toda brujería, toda hechicería. Saca toda adivinación. Oh Señor, Padre Santo, para ti nada es imposible. Tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y en este día los limpias, mi Señor Jesús. Cambia porque ellos te lo están pidiendo de corazón, Señor. Tu joven señorita que hoy día estás recibiendo al Señor, también confiésale a Él y Él te hará más limpio que la nieve, porque escrito está en su palabra. Tú lo recibes en este día. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Bendito eres tú. Te amamos, mi Señor Jesús. A ti sea la honra, la gloria por los siglos. Limpia mi vida, Señor. Y en el día del arrebatamiento, Rey de Reyes y Señor de Señores, escríbeme en el libro de la vida, Señor, y en el arrebatamiento llévame contigo, Señor. Quiero irme contigo, Señor. Dile a Él, dile a Él. Quiero irme contigo en ese inminente arrebatamiento que en un corto tiempo se realizará. Lleva también a mis hijos, a mis hijas. Lleva, Padre Santo, a mis hermanos en Cristo. Aquellos que no se han convertido, dales una oportunidad más que se conviertan, Señor. Que conozcan, Padre Santo, tu palabra, Señor. Sácanos y enséñanos, Señor, de todas esas cosas impuras que los demonios quieren atacar la mente. Saca todo aquello, Señor. Todo eso lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo. Al torrente del Cedrón, a lugares secos, son cancelados en el nombre, sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Todo espíritu hollado, vencido, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Gracias, mi Rey. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Padre Santo. Dale un aplauso al Rey.
Gracias, Padre bendito Dios. Santo, sube como los ramos las palmas de tus hijos y tus hijas Amén. que te aman. Mas ya no vivo yo, Amén. Gloria a Dios. Cristo vive en mí. Mas ya Mas no ya no vivo vivo yo, yo. Cristo vive en mí. Aleluya. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en Cristo mí. vive en mí. Gracias, Rey. Amén. Gracias, Gloria a Padre Dios. Santo. Padre Santo, también oramos por la hermana Berta Goizueta, muchas y Amén. bendiciones. Gracias, Señor. Amén. Oramos por la hermana Lidia Medina, por toda la Amén. familia, Señor. Aleluya. Gracias, Te Señor. cubrimos con tu sangre preciosa de la punta de los cabellos a toda la punta de Señor. los Sí, pies. Padre Santo. Por Sandra, oramos, Padre Santo, obra por su vida, Señor. Por Henry Amén. Novera, Señor, obra y Amén, toca Señor. a toda su familia, Señor. Muchas y Gracias, muchas bendiciones. Por la hermana Ana Machicado, Señor, bendiciones, Amén. Señor. Por su pequeñito, por toda su familia. A José Mamani, muchas y ricas bendiciones. Y un saludo también a esa congregación, Señor. Padre Santo, que sabemos tú estás reuniendo muchas personas. Bendiciones a cada uno de ellos también. A Andrea Arcani, Gracias, muchas y Señor. ricas bendiciones. Dios te bendiga. Gracias, Papito Amén. Santo. Cubierta con la sangre Amén. preciosa de nuestro Señor Jesucristo estás. A Señor, la a él hermana y su Graciela familia. Moya, muchas y ricas Gracias, bendiciones. Señor. A toda Amén. su Gracias, familia, Señor. Señor. Señor Abre las Jesús. ventanas del cielo y provee hasta que sobreabunde. A Mirko San Amén. Miguel, muchas y ricas Gracias, bendiciones. A la Muchas esposita, gracias, a Señor. su hija, a Amén, su hermano. hijo, Gracias. a toda Amén. su familia, familia, su bendiciones, esposa. cubiertos Amén. con la sangre preciosa están de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ti que Gracias, nos Padre. estás escuchando también en la Argentina, en Chile, en Perú, ahí en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, muchas y ricas bendiciones. La oración que Amén. has hecho también, el Señor lo ha Amén. escuchado. Gracias, A partir de Padre. este día serás una persona nueva, cambiada, como si algo pesado hubiesen quitado, una mochila de tu espalda. Gracias, Eres Señor. más que vencedor en Cristo Jesús. Sí, Gracias, así mi es, Señor. Señor Jesús. Gracias, Gracias, Padre. Padre Santo, bendito eres tú. Gracias, bendito, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas y ricas bendiciones, hermano. amadas hermanas. Un abrazo a la distancia. No nos olvidemos, por favor, este día domingo estaremos en casa de oración en las reuniones de Amén. las 10 de la mañana. Te invitamos y ven también e invita a otras personas, que venga tu familia, que Aleluya. vengan tus hijos y vamos a hablar palabras Amén. que el Señor envía para que te transmitamos a ti. Este domingo no se olviden, Amén. 10 de la mañana en casa de oración. Amén. Bendiciones, Amén. hermanos. Amén. Bendiciones. Un Gracias, abrazo. Pastor. Que Dios Dios te le bendiga, bendiga. pastor, a usted y a toda su familia, Gloria a pastor. Dios. Bendiciones, bendiciones, amado. Muchas y ricas bendiciones. Amén, Pastor. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Mirko, bendiciones. Lo esperamos el domingo. Amén, hermano. Gracias. Amén. Muy buenas Gloria tardes a Dios, todos, gloria hermanos. a Dios. Bendiciones. Amén.